Muy bien, el hombre que veis en la pantalla se llama Venki Ramakrishnan, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Royal Society, que es el presidente de los científicos del Reino Unido. Él ha escrito: en biología todavía hay muchas preguntas importantes que responder. La más importante de todas quizás es ¿cómo comenzó la vida? ¿Cómo comenzó la vida? Es la pregunta más importante para el presidente de los científicos británicos. Pues ese va a ser el tema de la siguiente exposición. Quisiera hablaros del origen de la vida. Y como antes, me gustaría que tuvierais en vuestra mente la pregunta: ¿qué causa originó el primer ser vivo? La vida es el conjunto de los seres vivos. Paul Nurse fue premio Nobel de Fisiología y Medicina y también presidente de la Royal Society, de los científicos británicos. Dice: la célula es la unidad estructural y funcional básica de la vida. La maquinaria química, las máquinas químicas son el motor de la vida y el ADN es un dispositivo digital de almacenamiento de información. La vida se basa en la gestión de la información. Hoy quisiera hablaros de esas máquinas que hacen que tú y yo podamos vivir. Vamos a hacernos la pregunta: ¿qué causa originó el primer ser vivo? Todos los científicos del mundo estamos de acuerdo en que hubo un tiempo en la historia de la Tierra en el que no había seres vivos. Luego algo sucedió y nosotros aparecimos. ¿Qué causa provocó la entrada de los seres vivos en la Tierra? Como siempre, voy a plantear las dos hipótesis más importantes. La primera es que el primer ser vivo surgió de la materia inerte por causas naturales. Esta es la proposición de Darwin. Darwin escribió que seguramente el primer ser vivo salió de un charco sucio en el cual cayó una chispa eléctrica. Esa era su proposición, que el primer ser vivo surgió de la materia inerte por causas naturales. Otra explicación es que los seres vivos muestran evidencias de un origen inteligente, como si hubieran sido creados, tal y como se describe en el libro del Génesis. Esta primera proposición se llama evolución química, también se llama abiogénesis, ¿no? Pero evolución química es más fácil de entender. Y la segunda se conoce con el nombre del diseño inteligente. ¿Cuál de las dos es la correcta? Bueno, pues vamos a pasar a la tercera fase del método científico, que es la observación. ¿Qué vamos a observar? Pues la vida. Si queremos saber el origen de la vida, tendremos que observar la vida. ¿Qué cosas han descubierto los científicos en el siglo XX acerca de los seres vivos? Bueno, pues en el siglo XX, concretamente en la segunda mitad del siglo XX, los científicos han descubierto una cosa que se llama máquinas moleculares. También han descubierto que estas máquinas se fabrican dentro de nuestra célula y también han descubierto la información genética, que son las explicaciones para fabricar las máquinas. En mi exposición ahora en estos momentos quisiera hablaros de las máquinas moleculares y quisiera explicaros que las células que componen tu cuerpo y el mío y el de los gusanos y el de los tomates usan máquinas en miniatura para llevar a cabo sus funciones. En otra ocasión os explicaré la construcción de las máquinas y el rol que juega el ADN. Pero ahora quisiera hablaros de estas máquinas moleculares, que es un descubrimiento científico del siglo XX que muestra la huella de un creador. En primer lugar, unos conceptos previos. Quiero que recordéis, seguramente lo sabéis, qué es una célula, qué es lo que se llama el metabolismo celular y qué son las máquinas moleculares. En primer lugar, ¿qué es una célula? ¿Qué importancia tiene la célula en la cuestión del origen de la vida? Bueno, aquí tenemos a Theodor Schwann, que ya en el año 1800, principios del año 1800, dijo que todos los seres vivos están compuestos de células y productos de las células. Esa es la diferencia entre un ser vivo y una piedra o una botella de agua. Que nosotros, todos los seres vivos, estamos hechos de células. Por lo tanto, el origen de la vida es el origen de la primera célula.
Vamos a simplificar nuestra tarea, no vamos a hablar del origen de los pulpos, sino el origen de las células. La célula es la base de la vida. No hay vida sin células. Hay animales que tienen solamente una célula, como la bacteria, hay animales que tienen 1 trillón de células, como yo, pero al fin y al cabo todos estamos hechos de células. La célula es la base de la vida. Por lo tanto, nos vamos a meter dentro de la célula a ver qué es eso de la vida. Claro, esto ya tiene unas implicaciones, porque la causa que originó el primer ser vivo fue la causa que originó sus células. Porque el primer ser vivo estaba hecho de células, necesariamente. Cuando oigáis las explicaciones evolucionistas acerca del origen de la vida, nunca os dicen, la primera célula llegó a existir de esta forma, pum, 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 pum. Explicar el origen de la vida es explicar el origen de la célula. Y la célula es el objeto más complejo que existe en el universo. Vamos, cada semana las células son más y más complejas. A medida que la ciencia avanza, cada vez vemos más y más complejidad. Darwin, hablando en una carta a su amigo Hooke, dijo, si pudiéramos concebir en algún pequeño estanque cálido, un charco caliente, con todo tipo de aminoácidos y sales fosfóricas, luz, calor y electricidad presentes, que un compuesto proteico se formó químicamente, listo para sufrir cambios aún más complejos. Este es el origen de la vida según Darwin, un charco sucio en el que cayó una chispa eléctrica. Y hoy, con lo que conocemos hoy de biología, deberíamos preguntarnos, ¿surgió la vida en un pequeño charco caliente? ¿Salió el primer ser vivo, padre de todos nosotros, de un charco caliente en el cual cayó una chispa eléctrica? Bueno, vamos a ver lo que hay dentro de la célula. ¿Qué os parece? Dentro de la célula hay una cosa que se llama el metabolismo. Metabolismo significa las cosas que suceden. Metabolismo celular significa las cosas que suceden dentro de la célula. Y es una cosa muy, muy, muy compleja. Pero quiero que sepáis que todas las actividades de todos los seres vivos son el resultado de actividades que tienen lugar dentro de la célula. Por ejemplo, si yo respiro, es porque hay unas células que se llaman glóbulos rojos que llevan el oxígeno a todos los órganos. Si yo me muevo, si mi corazón se mueve, es porque hay unas células que se llaman miocardiocitos, que forman un tejido, que se estiran y se encogen y de esa forma hacen que mi corazón lata. Si yo pienso, es porque hay unas células que piensan, unas células que se llaman neuronas, que se pasan el día y la noche enviándose señales electrónicas. Todo lo que hacemos lo hacen las células que están dentro de nuestro cuerpo. Todas las funciones de todos los seres vivos son el resultado de la actividad en el interior de la célula. Claro, esto ya tiene unas implicaciones para el origen de la célula, porque la causa que originó el primer ser vivo fue la causa que originó la actividad interna, la frenética actividad interna que tiene lugar dentro de las células. Y explicar el origen de la vida es explicar el origen de esa actividad interna, del metabolismo celular. Bueno, ¿y esa actividad en qué consiste? Pues es la cosa más complicada que hay en todas las ciencias, pero yo os la voy a explicar de una forma muy sencilla. La actividad principal dentro de la célula la llevan a cabo máquinas. Máquinas de verdad. Máquinas verdaderas. Mira, esto es una revista, la revista Cell. Esto es un número monográfico, que decir, estaba dedicado a un solo tema. Y esta revista hablaba de las máquinas moleculares. Os voy a poner el título de algunos artículos de esta revista. Un artículo se llamaba La célula como conjunto de máquinas proteínicas. Otro artículo se llamaba Las polimerasas y el ribosoma, no sé lo que son, ni me importa, máquinas dentro de otras máquinas. Otro artículo se llamaba Mecanismos del espliciosoma, motores, relojes, muelles y otros. Aquí lo que vemos es que la revista científica Cell habla claramente de máquinas moleculares dentro de nuestras células. Tenemos otro artículo, la estructura y función del cilio de los mamíferos, está escrito en inglés, no hay quien lo entienda, ni siquiera los que hablan inglés lo entienden, ¿no? Pero vosotros lo vais a entender. Vosotros lo vais a entender porque os voy a señalar esta palabra. ¿Veis esta palabra que dice? Motors. ¿Y esa? Molecular motors. ¿Y esa? Maquinaria. ¿Y esa? Motores. ¿De qué habla este artículo?
De máquinas. No hay que saber mucho inglés para saber de que este artículo está hablando de máquinas moleculares. La revista científica Histochemistry nos habla de las máquinas. Aquí tenemos una sección dentro de la revista Nature, que es una de las dos revistas más prestigiosas de la ciencia. Dice, los motores moleculares, también llamados máquinas moleculares, transforman la energía química en fuerzas mecánicas y en movimiento. O sea que aquí tenemos la revista científica Nature, que claramente habla de máquinas moleculares. Se han descubierto en nuestras células 40 máquinas distintas. Como no tenemos mucho tiempo, os voy a hablar de estas tres. El 1, el 8 y el 11. Y las otras 37, para los que no tengáis que ir a casa esta noche, podemos pasarnos toda la noche hablando de las 37 restantes. Máquinas moleculares. Resulta que la vida de la célula surge de la actividad de máquinas de verdad, y esas se llaman máquinas moleculares. Claro, eso ya tiene unas implicaciones. Es que la causa que originó el primer ser vivo fue la causa que originó millones de máquinas moleculares que se mueven dentro de nuestras células. El primer ser vivo tenía millones de máquinas dentro de sus células. Y explicar el origen de la vida es explicar el origen de millones de máquinas que trabajan dentro de nuestras células. Darwin no tenía muchos problemas porque en aquel tiempo se pensaba que las células eran un glóbulo de protoplasma y que no era una cosa muy complicada, pero hoy sabemos que la célula es el objeto más complicado del universo. Bueno, por lo tanto, recordar, la célula, que es la base de la vida, el metabolismo, que es lo que sucede dentro, que es muy complicado, pero que todo eso lo llevan a cabo máquinas moleculares. Por lo tanto, la pregunta, ¿qué causa originó el primer ser vivo?, debe de refinarse y decir qué causa originó la maquinaria molecular de la primera célula. ¿Fue un fenómeno natural, una chispa eléctrica que cayó en un charco sucio, como decía Darwin, o fue un agente inteligente, es un creador, como dice Moisés en el libro, el libro de Génesis? La vida es el resultado de la actividad de millones de sofisticadas máquinas moleculares. Por lo tanto, eso es lo que la idea principal que quisiera exponer a continuación, que la vida es el resultado de estas millones de máquinas. Bruce Albers fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias, presidente de los científicos de los Estados Unidos y exeditor jefe de la revista Science, la segunda revista científica más prestigiosa del mundo. Mirad a quién traigo por testigo, el presidente de los científicos americanos. Él ha escrito: ¿por qué denominamos máquinas proteínicas a los grandes sistemas que llevan a cabo las funciones de la célula? Pues porque, al igual que las máquinas inventadas por humanos, estos sistemas contienen partes que funcionan con un alto grado de coordinación. Fijaos qué interesante. Al igual que las máquinas inventadas por humanos, es decir, que hemos encontrado dentro de nuestras células máquinas iguales a las inventadas por humanos. Las funciones de la célula resultan de la actividad de máquinas. Bien, voy a mostraros pues 3 ejemplos de máquinas moleculares. En primer lugar os voy a hablar de un motor, en segundo lugar de un generador de energía y en tercer lugar de un transportador de mercancías. Todos ellos están dentro de vuestros cuerpos ahora mismo actuando y dándoos vida. Pero bueno, vamos a ver, es que ¿han observado los científicos la existencia de motores dentro de nuestras células? Pues sí, un ejemplo es un motor que se llama el flagelo bacteriano. Es un auténtico motor fuera borda. Quisiera mostraros 3 aspectos básicos de este motor: su función, sus componentes y su eficacia. En primer lugar, su función. ¿Para qué usan las bacterias? Las bacterias son los animales que tienen estos motores. ¿Para qué usan las bacterias estos motores? Mira, aquí tenéis dos bacterias. Las bacterias son organismos, estas concretamente están en nuestro intestino y nos ayudan a hacer la digestión. Las bacterias son microorganismos y generalmente están formados por una sola célula. Aquí tenéis una de estas, como os digo, que está en nuestro organismo. ¿Verdad que parece un submarino? ¿Veis esa hélice que tiene? Esa hélice se llama el flagelo y ese flagelo está movido por un motor. Los flagelos impulsan a la bacteria como una hélice impulsa a un submarino.
Esto es un motor fuera borda, todos lo sabéis. Está diseñado por ingenieros inteligentes. Bueno, pues lo que veis a la derecha es también un motor fuera borda, lo que pasa que este no lo han diseñado ingenieros, sino que es usado por ciertas células para propulsarse. Y el flagelo, es decir, la hélice, ese látigo, gira por la acción de un motor rotatorio, que es lo que veis abajo. Quisiera mostraros la función. La función del flagelo bacteriano es impulsar a las bacterias en un medio líquido. ¿Y cuáles son los principales componentes de este motor? Mira, esto es una fotografía de este motor. ¿Veis las diferentes partes? Los científicos han conseguido determinar las diferentes partes de este motor. Los bioquímicos han identificado las piezas y la estructura tridimensional del motor del flagelo y han desvelado una maravilla de ingeniería. Aquí tenéis un sketch, ¿no? un dibujo. El motor celular se compone de una serie de elementos. Por ejemplo, el estator, el rotor, los cojinetes, el eje, el codo y el propulsor. Todos los motores que diseñamos los ingenieros tienen un estator, es decir, la parte estática del motor. Todos los motores tienen una parte estática y todos tienen un rotor, es decir, la parte que se mueve. Y todos tienen un eje que transmite la fuerza del rotor a alguna otra parte del sistema, como mi coche. Mi coche también tiene un eje que transmite la fuerza. Estas son las partes normales que tienen los motores. Bueno, pues los motores que hay dentro de nuestras células también tienen estas partes. Y están compuestos de muchas piezas, igual que los motores, el motor de mi coche está compuesto de muchas piezas. Y aquí tenéis las distintas piezas que los científicos han descubierto. Estas piezas se encajan entre sí perfectamente para formar el motor. Estos son los nombres que los científicos les han dado a cada una de las piezas que forman este motor. Es decir, el flagelo bacteriano posee los mismos componentes que los motores diseñados por ingenieros inteligentes. Tiene un estator, un rotor, un eje y otras partes parecidas. ¿Y qué me decís de su eficacia? ¿Cuán eficaz es el motor del flagelo bacteriano? Bueno, aquí tenemos al doctor Steve Meyer, doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Cambridge. Él dice: el flagelo es una verdadera nanomáquina de notable complejidad en su estructura y control de ensamblaje. Esta máquina macro ensambla y repara, muestra control de ensamblaje y procesamiento, opera con 2 engranajes, está alimentada por fuerza motriz de protones y el sistema está conectado directamente a un aparato sensorial que funciona con memoria a corto plazo. Las velocidades del rotor para la Escherichia coli se estiman en 17.000 revoluciones por minuto, pero en motores de algunos vidrios marinos se han registrado velocidades de más de 100.000 revoluciones por minuto. Mi coche funciona a 2.000 revoluciones por minuto, esta máquina a 100.000 revoluciones por minuto. Es decir, 98% más eficaz que mi coche. Más eficaz que los motores diseñados por ingenieros humanos. Una maravilla de ingeniería miniaturizada, algunos científicos lo llaman la máquina más eficiente del universo. Un motor rotatorio como el del coche Mazda MX-8, una turbina, tiene un rotor, tiene un estator, tiene cojinetes, tiene una articulación en U, tiene juntas, tiene un propulsor, está refrigerado por agua, está impulsado por energía protónica, es bidireccional, va para adelante, para atrás, cambia sentido en un cuarto de vuelta, está compuesto por 20.000 piezas de 30 tipos distintos, está sincronizado con otros motores, algunos giran a 100.000 revoluciones por minuto y tiene un sistema de sensores de retorno, permitiendo una velocidad de 250 kilómetros por hora. Una maravilla de la tecnología. Dentro de nuestros cuerpos, recordad, ¿eh? Dentro de nuestros cuerpos están estas. Vamos a hablar entonces de su eficacia. Perdón. Sí, ya os he dicho que es. Ahí está. Vamos a ver este pequeño vídeo. Solamente le haces clic. Micrografías electrónicas como esta para identificar las piezas y la estructura tridimensional del motor del flagelo. Con
esta investigación han desvelado una maravilla de ingeniería a escala miniaturizada. Howard Berg, de Harvard, lo ha designado como la máquina más eficiente del universo. Algunas de estas máquinas giran a 100.000 revoluciones por minuto y tienen una conexión fija con un mecanismo transductor o detector de señales que recibe información del medio en que se encuentra. Incluso cuando están girando a esta velocidad pueden detenerse en seco. Solo necesitan un cuarto de vuelta para detenerse y cambiar el sentido de giro y comenzar a girar a 100.000 revoluciones en la otra dirección. Y lo mismo que los motores fuera borda en las lanchas, tiene una gran cantidad de piezas que son imprescindibles para su funcionamiento. El flagelo bacteriano, 2 marchas adelante y atrás, con refrigeración por agua, movido por energía protónica, tiene un estator, un rotor, una articulación en U, un eje propulsor y una hélice. Y funcionan como estas piezas de maquinaria. No es por comodidad que les damos estos nombres, es que estas son verdaderamente sus funciones. Bueno, ¿qué podemos concluir entonces del motor? Pues que el flagelo bacteriano es un auténtico motor fuera borda. Claro, esto tendría que hacernos reflexionar, ¿no? Vamos a ver, los científicos han descubierto motores moleculares dentro de nuestras células y resulta que los seres vivos poseemos estos motores propulsores exquisitamente sofisticados y altamente eficaces. ¿Eso a cuál de las dos hipótesis me lleva? Esto es una evidencia de un origen material, es decir, cuando alguien ve un motor propulsor exquisitamente sofisticado y altamente eficaz, lo primero que piensa es que salió de un charco sucio en el que cayó una chispa eléctrica. O lo que uno piensa es que esto lo tiene que haber diseñado un ingeniero que sabía lo que hacía. Efectivamente, el doctor Shinichi Shitakawa dice, dado que el flagelo está tan bien diseñado y bellamente construido por un original proceso de ensamblaje, incluso yo, que no soy creacionista, siento una sensación majestuosa ante esta belleza divina. Esto lo está diciendo un hombre que no es creyente. ¿Qué es lo que siente? A ver qué siente. Una sensación majestuosa. Esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Ah? Una sensación majestuosa ante esta belleza divina. ¿Cómo es posible que los flagelos hayan evolucionado sin dejar rastro en la historia? Es imposible que este motor haya llegado a existir mediante la evolución. Bien, recordad que la idea principal que quiero desarrollar aquí es que la vida es el resultado de la actividad de millones de sofisticadas máquinas moleculares, de las cuales os he presentado motor. Pero ahora quiero presentaros una segunda, que es un generador de energía. De hecho, es la máquina que genera la energía que necesitamos para vivir. Pero claro, me diréis, ¿han observado los científicos la existencia de generadores de energía en nuestras células? Pues sí, una máquina que se llama ATP, que es un auténtico generador de energía. Quisiera presentaros esta máquina y, como antes, quiero presentaros 3 aspectos de esta máquina, de este generador de energía, su función, sus componentes y su eficacia. ¿Qué función desempeña el ATP, la máquina ATP en la célula? Mira, esto es un generador de energía, es una turbina y ha sido diseñada por ingenieros inteligentes. Eso que veis a la derecha también es un generador de energía, pero ese lo hemos descubierto dentro de nuestras células. De hecho, dentro de todas las células, de todos los seres vivos, de las cigüeñas, de las mariposas y de los pinos, todas las células contienen una máquina como esta, que es un generador de energía. El ATP es un motor rotatorio que produce la energía necesaria para la vida. La energía que tenemos en nuestros cuerpos procede de nuestros alimentos, del azúcar que acabo de tomar en mi café. Ese azúcar es el que me da energía, pero la energía tiene que ser fabricada por las células de mi cuerpo. Las células de mi cuerpo toman mis alimentos y con esta máquina los transforman y producen energía. Aquí lo tenéis, este motor girando, es un motor rotatorio que produce la energía necesaria para la vida. ¿Veis estas chispas de color rosa que saltan? Estas chispas son la energía que mueven el cuerpo de todos los seres vivos. Cada una de estas chispas es como si fuera una pila, una batería.
que contiene energía y se distribuye por todas partes de nuestro cuerpo allí donde son necesarias, y son necesarias prácticamente en la totalidad de nuestros cuerpos. Pues esta máquina los fabrica. Esa es la función de esta máquina. Producir toda la energía que necesitan todos los seres vivos. Lo hace este generador de energía llamado ATP. ¿Y sus componentes? ¿Cuáles son los principales componentes del ATP? Bueno, pues aquí los veis, ¿no? Es un motor rotatorio, tiene un estator, claro, todas las máquinas tienen un estator. Tiene un rotor, claro, porque es una máquina rotatoria. Tiene un eje de transmisión, también lo hemos visto. Posee los mismos componentes que los motores diseñados por ingenieros humanos. Un estator, un rotor, un eje y muchos más detalles. Y aquí tenéis un detalle más de todas las piezas que componen esta máquina. El ATP se compone de múltiples elementos. Cada una de estas piezas, que dibujadas en un color distinto, son piezas que se unen entre sí para formar este motor. Y lo veis. Esto también es un GIF. Quizás hay que darle clic al centro para que se mueva. Aquí lo veis cómo va a rotar. ¿Veis las distintas piezas? ¿Veis cómo está rotando? Y al rotar produce la energía que necesita nuestro cuerpo. Pero aquí lo que quiero que veáis es que está compuesto, que está hecho de distintos componentes. El ATP posee los mismos componentes que los motores diseñados por ingenieros humanos. ¿Y su eficacia? ¿Cuán eficaz es el ATP? Bueno, aquí tenemos al doctor Wayne Fangenberg, profesor de biología de la Universidad de Hansford, y dice: el ATP sintasa es el nombre de la máquina, ¿no? La máquina se llama ATP sintasa. Es una increíble maquinaria molecular, espectacular en estructura y función. El ATP es una máquina espectacular, según este profesor de biología. El doctor Sarfati, que es divulgador científico, dice: cada persona fabrica cada día una cantidad de energía equivalente a la mitad de su peso. Y esto lo fabrican estas máquinas, ATP. Una cantidad de energía equivalente. No es que la mitad de nuestro cuerpo se vuelva energía, es que el peso de estas moléculas llegan a ser la mitad de nuestro cuerpo. Aquí tenéis el ATP, es un motor rotatorio, veis que está girando. En realidad gira mucho más deprisa de lo que vosotros veis. El resultado lo veréis aquí, espera. Está movido por energía protónica. Claro, dentro de nuestras células no hay gasolina, ni diésel, ni electricidad. ¿Cómo se mueve esta máquina? Bueno, pues se mueve por energía protónica. ¿Qué es eso de la energía protónica? Mira, ¿veis que aquí hay muchas bolitas amarillas? Esto es una membrana, la membrana de la mitocondria, y la máquina está integrada dentro de esta membrana. Esta membrana separa esta zona de aquí, en la cual hay muchas bolitas amarillas, y esta zona de aquí, en la cual prácticamente no hay bolitas amarillas. Estas bolitas amarillas se llaman protones. Bueno, hay tantas que empujan y caen por este tubo. ¿Veis que están cayendo por aquí? Al caer por este tubo, el tubo las dirige a este tambor de aquí. ¿Veis? Estas bolitas amarillas son estos protones que se han metido por aquí y al llegar aquí golpean este tambor y hacen que este tambor gire. Al girar este tambor, gira el eje y hace que gire esta parte de aquí, que es la parte que fabrica la energía. Y ahora quiero que veáis cómo sale la energía. En este círculo amarillo de aquí vais a ver cómo van saliendo las piezas. Ahí ha salido una. Ahí ha salido otra. Van saliendo estas piezas. Estas piezas son, como os he dicho antes, las pilas, la energía que utiliza el cuerpo de todos los seres vivos. David Kutzel, también profesor de investigación, dice: el ATP sintasa es una de las maravillas del mundo molecular. Una maravilla del mundo molecular. Bien, hemos visto su función, sus componentes y su eficacia. El ATP fabrica cada día la mitad de nuestro peso en energía. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de esto? Pues que esta máquina, el ATP, es un verdadero generador de energía, que genera toda la energía que necesitamos para nuestra vida.
Claro, esto tendría que hacernos reflexionar, ¿no? Resulta que los seres vivos poseemos generadores de energía exquisitamente sofisticados y altamente eficaces. Cuando observamos un generador de energía exquisitamente sofisticado y altamente eficaz, ¿qué pensamos acerca de su origen? Esto seguramente era un charco sucio en el que cayó una chispa eléctrica. O pensamos, este generador lo tiene que haber diseñado una persona inteligente, un ingeniero que sabía lo que hacía, ¿verdad? Porque esas son las dos distintas hipótesis que estamos sopesando. Os dejo a vosotros que reflexionéis. Muy bien, la vida es el resultado de la actividad de millones de sofisticadas máquinas, por ejemplo, un motor, por ejemplo, un generador de energía y un tercer ejemplo, un transportador de mercancías. ¿Pero esto qué es? ¿Han observado los científicos la existencia de transportadores de mercancías en nuestras células? Pues sí, se llama kinesina y la kinesina es un transportador lineal. Quisiera hablaros de este transportador, la kinesina, y hablaros de su función, sus componentes y su eficacia. ¿Qué función tiene la kinesina? Bueno, mirad, esto que veis a la izquierda es un transportador, el tren bala japonés, y lo que veis a la derecha es un transportador que también se mueve sobre raíles, ¿no? Esto de aquí es el camino por el cual se mueve el transportador, esto de aquí es la máquina, el transportador, y esto de aquí es la carga que está transportando. Y esto se llama kinesina. Vamos a verla un poquito más en detalle. Aquí tenemos un artículo de la revista Nature Nanotechnology, la tecnología, y fijaos, la primera frase de este artículo dice: la kinesina es un diminuto motor molecular que camina. Eso es lo que dice la revista Nature, un motor molecular que camina. ¿Cómo es eso? Un motor que camina. Mira, aquí lo tenéis. Esta es la carga que está transportando, enorme, y aquí la veis, ¿qué? Caminando, ¿no? Parece que tiene dos pies y que los mueve uno detrás del otro y que con eso arrastra a esta enorme carga. La kinesina no sabe a dónde va, ella va siguiendo el camino que le marca este camino de aquí, que es un microtúbulo. Es decir, es un ingenioso motor lineal que transporta materiales dentro de la célula. Aquí tenemos un libro de bioquímica en el cual podemos leer las kinesinas que se mueven a lo largo de los microtúbulos, ese caminito que habéis visto, suelen transportar cargas desde el centro de la célula a su periferia. Esa es la función. La kinesina es un motor que transporta cargas dentro de esa célula. De estos tenemos millones de millones en nuestro cuerpo, que son los que están distribuyendo ahora mismo el agua, el café que hemos tomado se está distribuyendo por nuestras células. ¿Cuáles son los principales componentes? Bueno, pues está compuesto de, ¿qué diría yo? Esto con unos pies, ¿no? Y luego parece que esto es una cadena y esto es una agarradera, ¿no? Y estos componentes parecen que están diseñados en su estructura, en su proporción, para poder llevar esta carga. Mueve sus pies de forma alterna y a cada paso sus pies se adhieren firmemente al microtúbulo. Aquí se está pegando, se agarra cada vez el pie al microtúbulo. El microtúbulo se construye automáticamente, claro. La kinesina no sabe dónde va, la tiene que llevar el microtúbulo. Y el microtúbulo no existe, sino que se construye. Mirad, se está construyendo a medida que avanza la kinesina. Por cierto, aquí hay dos kinesinas porque esta carga debe ser muy... Sí, a veces se ponen dos juntas, porque la carga es muy pesada y aquí vemos que se han puesto dos. Pero lo que quiero que veáis es que, como no sabe dónde tiene que ir, tiene que seguir el microtúbulo. Y el microtúbulo se construye porque parece que el microtúbulo sí que sabe a dónde tiene que ir esta carga. No me preguntéis cómo lo sabe, ¿no? Pero esto es lo que sucede ahora mismo dentro de nuestras células. Estos microtúbulos son también, al mismo tiempo, el esqueleto de la célula. Los componentes de la kinesina están diseñados para trabajar juntos, como si hubieran sido diseñados por un ingeniero. ¿Y la eficacia? ¿Cuán eficaz es la kinesina? Bueno, pues mirad, anda a 80 pasos por segundo, mucho más deprisa de lo que veis en esta imagen. Es la velocidad equivalente a un automóvil en una autopista y es 4 veces más eficiente que un automóvil en su consumo de energía.
Es decir, convierte la energía química en mecánica 4 veces más eficientemente que un automóvil. Esas son sus funciones, sus componentes y su eficacia. ¿Qué podemos concluir estudiando este transportador? Pues que es un auténtico transportador lineal, como un teleférico. Un transportador lineal. Claro, esto tendría que hacernos reflexionar, ¿no? Vosotros no creéis. Transportadores lineales. Resulta que los seres vivos poseemos transportadores de cargas exquisitamente sofisticados y altamente eficaces. ¿Qué es lo que pensáis cuando veis un transportador de cargas exquisitamente diseñado y altamente eficaz? ¿Que salió de un charco sucio en el que cayó una chispa eléctrica o que lo diseñó un ingeniero inteligente? Estas mismas preguntas las podríamos repetir para las otras 40 máquinas moleculares, pero creo que ya habéis entendido el mensaje. Vamos a recapitular lo que hemos visto: un motor fuera borda del flagelo bacteriano, que es un auténtico motor fuera borda, generadores de energía, el ATP sintasa, que es un auténtico, un verdadero generador de energía que genera la energía de nuestros cuerpos, y un transportador de mercancías, la quinesina, que es un auténtico transportador de mercancías. Hemos empezado la sesión con la pregunta, el televisor se apagará automáticamente, pulse aceptar. Hemos empezado nuestra reflexión con la pregunta, ¿qué causa originó el primer ser vivo sobre la Tierra? Pues, y la pregunta se puede refinar con ¿qué causa originó la maquinaria molecular de la primera célula? Porque sea como fuere que empezó la vida, empezó con células. Y la primera célula que existió, aunque fuera creada, aunque saliera de un charco sucio, tenía que tener en su interior más o menos 40 tipos de máquinas distintos y perfectamente diseñados para empezar a trabajar, porque si no, no se habría reproducido y no estaríamos nosotros hoy aquí. ¿Fue un fenómeno natural o fue un agente inteligente? Bueno, si vamos a ver lo que la ciencia nos dice, lo que la ciencia nos dice es que la vida es el resultado de la actividad de millones de verdaderas máquinas moleculares sofisticadas. Ahora, yo os pido que reflexionéis a la luz de la evidencia científica, en este caso, a la luz de la existencia de máquinas moleculares. Vamos a ver. Lo que nos dice la evidencia científica es que tenemos en nuestras células motores fuera borda y generadores de energía y motores lineales. A la luz de esta evidencia científica, yo os pregunto, ¿qué es más razonable creer? ¿Es razonable pensar que todo esto salió de un charco sucio en el que cayó una chispa eléctrica, el origen material, que el primer ser vivo surgió de la materia inerte por causas naturales, que los átomos por sí mismos montaron todos estos motores destinados a darnos la vida? ¿O sería más razonable creer en un origen inteligente? ¿Sería más razonable creer que los seres vivos muestran evidencias de un origen inteligente? Mirad lo que dice el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, dice, me hiciste en el seno de mi madre. Y yo le diría al salmista el día que lo vea en el cielo, ¿no lo sabías tú bien? No sabías bien lo que estabas diciendo, pero yo, 3000 años más tarde, te alabaré. ¿Por qué? Pues porque más asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Y esto lo podemos decir nosotros hoy, 3000 años después del salmista, gracias a la ciencia. La ciencia es la que nos hace decir, asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Y el salmista no tenía ni idea de todas estas. Maravillosas son tus obras, pero no lo acabamos de ver. No es eso lo que vemos cuando estudiamos las máquinas moleculares. No nos lo han dicho los científicos, que estas máquinas son maravillosas. ¿No lo dice el Salmo 139? Maravillosas son tus obras. Y estas máquinas son maravillosas. Y mi alma lo sabe muy bien. Cuando yo observo, cuando tú observas, cuando vuestros amigos no creyentes observan estas maravillas dentro de la célula, su alma lo sabe muy bien. Mi alma lo sabe muy bien, que estas máquinas no salen de un charco sucio en el que haya caído una chispa eléctrica. Mi alma lo sabe muy bien y tu alma lo sabe muy bien. Y el alma de vuestros amigos y vuestros familiares lo sabe muy bien. Hemos empezado, pues, con la pregunta ¿qué causa originó el primer ser vivo? Y os preguntaría que si indican las observaciones científicas un origen material o un origen inteligente. Bueno, las tres cosas que los científicos han descubierto sobre la vida en el siglo XX, en primer lugar, es que la vida es el resultado de la actividad
de millones de sofisticadas máquinas moleculares. Esto es lo que hemos visto ahora. No tenemos tiempo de seguir, pero bueno, spoiler, os puedo contar la segunda parte brevemente. Los científicos han descubierto que las células fabrican sus máquinas ensamblando ordenadamente una tras otra todas sus piezas. No tenemos tiempo de hablar de este tema, pero si queréis hacer una pregunta podemos hablar de ello. Y además, que la célula es un sistema automatizado de fabricación asistida por ordenador. Es decir, ¿de dónde sale la vida? De las máquinas moleculares. ¿De dónde salen las máquinas moleculares? Pues la fabrica la célula. Esta célula que habéis visto, que es 300 veces más pequeña que la raya de un lápiz, sabe fabricar 40 tipos de máquinas mejor que los ingenieros. ¿Y cómo sabe una célula fabricar? Ah, porque tiene las instrucciones de fabricación dentro. Dentro de nuestras células están escritas las instrucciones que hay que seguir para fabricar estas 40 tipos de máquinas, y la célula resulta que es un sistema automatizado de fabricación asistida por ordenador. Estas instrucciones es lo que se conoce como el nombre del ADN. Dentro del ADN, que está dentro de nuestras células, se describe cómo fabricar y reparar estas células. Porque las cosas invisibles de él, es decir, su eterna poderidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde la creación de la primera célula, desde la creación de la primera máquina celular. Y podemos entenderlas por medio de las cosas hechas. En la primera parte lo hemos entendido por medio de las características del Sol, la Tierra y la Luna, y aquí lo hemos visto por medio de las características de las máquinas celulares. De forma que no tienen excusa quienes niegan la existencia de un creador. Y con esto acabo mi exposición, os doy muchas gracias y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Muy bien, pues yo sigo impresionado, de verdad es impresionante. Así que vamos a dedicar estos minutos, 10 o 15 minutos antes de terminar, para seguir con nuestras preguntas. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Sí, puedes acercarte. Igual es una chorrada lo que voy a decir, ¿eh? Entonces, en el cáncer está escrito su cura. ¿En el cáncer está escrito su cura. Sí. Sí. En el cáncer está escrito su cura, sí, ciertamente. De hecho, los científicos calculan que cada día, en cada uno de nuestros cuerpos se inician entre 3 y 5 cánceres. No os asustéis, ¿no? Es así. Entre 3 y 5 veces en mi cuerpo cada día empieza un cáncer. Lo que pasa es que tenemos un sistema perfecto, casi perfecto, que lo cura. Y esa célula cancerígena enseguida es detectada, enseguida es destruida. Para ello es necesario que llevemos una vida correcta, una alimentación sana, ejercicio físico, descanso, etcétera, etcétera. He hablado con mi mujer, que es consejera de alimentación. Y eso se cura porque está escrito en el ADN. El ADN explica cómo se forma un ser vivo y cómo funciona, incluyendo la cura de las enfermedades. De hecho, cada vez que nos ponemos enfermos, nuestro cuerpo reacciona intentando curar. La fiebre, por ejemplo. La fiebre es una reacción de nuestro cuerpo que está intentando reaccionar en contra de una infección, posiblemente. Entonces, sí, está en el ADN está escrita la cura de todas nuestras enfermedades. Lo que sucede es que vivimos en un universo caído, en un universo imperfecto. Y las enfermedades que al principio de nuestra vida son vencidas, a medida que nos hacemos mayores, nos cuesta más vencer esa enfermedad. Por eso es porque el pelo se pone blanco y ya no está negro como antes, porque a cada vez le cuesta más al cuerpo cumplir su función. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? El ADN, ele é uma programação da vida de uma pessoa desde que ela nasce hasta que muere, ou seja, que ela
El ADN determina si a 30 años, con 30 años la persona va a padecer de una enfermedad o no. No lo determina, pero podemos encontrar en el ADN indicios de que una persona va a sufrir una enfermedad. Porque el ADN, por ejemplo, contiene las instrucciones para fabricar los jugos que se producen en mi estómago. Si una de esas instrucciones está rota, los jugos que se producen en mi estómago se producirán mal o más ácidos de lo normal. Al principio no me causará ningún problema cuando yo sea un bebé o un joven, pero a medida que avanzo en la vida adulta, pues tendré más problemas. Es decir, que si supiéramos detectar en qué lugar del ADN está escrito la formación del jugo gástrico, podríamos detectar si un bebé va a tener problemas de estómago o no. Es decir, no es que el ADN nos diga a los 30 años va a tener un ictus. No, pero sí nos podría decir, pues esta persona es susceptible de tener problemas de respiración o de asma o de estómago. El problema es que no sabemos en qué lugar está escrito. Porque el ADN son 3.000 millones de letras. ¿Y dónde está escrito la formación del jugo gástrico? No lo sabemos. Entonces, claro, es muy bonito decir, sí, ahí está escrito y no lo podemos saber porque 3.200 millones hay que estudiarlo mucho para saber dónde. Pero está escrito, sí, está escrito. Para nosotros los creyentes lo importante es que está escrito cómo funciona nuestro cuerpo en una cadena de caracteres. Y por lo tanto debemos de preguntarnos quién escribió esos caracteres, esas letras. ¿Quién puso 3.200 millones de letras una detrás de la otra? De forma que al leerlos de izquierda a derecha salen las instrucciones para formar un bebé. Y luego otros para el caracol, y otros para el águila, y otros para la mariposa, ¿no? Hay un alga por ahí, un helecho, una pequeña planta en Nueva Zelanda que tiene un ADN 50 veces superior al del hombre. Y es una pequeña planta de nada, ¿no? ¿Quién escribió todos esos caracteres? Alguien tuvo que poner todos esos caracteres uno detrás del otro. Y no pudo ser la casualidad. Bueno, quizás no sé si lo que voy a decir resume un poco la interpretación de lo que he visto, ¿no? Hay todo un proceso, evidentemente, que a través de la aceleración del conocimiento, a través de la ciencia, estamos teniendo acceso a cosas que antes no nos permitían si éramos mucho más visuales, ¿no? Y bueno, hoy en día hemos visto, después de la pandemia, y sin querer ser conspiranoico ni nada, pero ha habido un intento formal y fuerte de separarnos de la idea de que somos criaturas de Dios y que tenemos un cuerpo, no voy a decir perfecto porque somos naturaleza caída, pero que se ha autosustentado hasta la actualidad a pesar de un montón de cosas que hemos tenido, y hoy en día necesitábamos la intervención de la ciencia de una forma totalmente manipulada para decirnos que dependiéramos de eso, de la ciencia, porque la ciencia sí es exacta. La ciencia no ha sido exacta nunca porque parte del ego del hombre como piso y de techo su propia imperfección. Por lo tanto, a través de los años nos estamos dando cuenta de cosas que antes no conocíamos, pero igual emitíamos opiniones como que la Tierra era plana y que después de Galicia existía un Finisterre, un final de la Tierra. Me da sentido esto para interpretar algo que leí hace un tiempo, pero que no llegué a entender. Creo que era no recuerdo bien si la frase era de Luis Pasteur, que decía: la poca ciencia nos aparta de Dios, la mucha ciencia nos acerca a Él. Quizás esta demostración que has hecho hoy a través de la evolución de las células como maquinaria perfecta, como creación perfecta, nos puede, o a mí por lo menos me han traído a la mente esa frase o esa exposición. La poca ciencia, en este caso, sería la cita de Darwin que he puesto al principio. Pues va a lo mejor en un charco sucio que haya una chispa eléctrica y ahí sale un ser. Eso es la poca ciencia. Claro, hace 180 años no se conocía nada de la biología molecular.
hoy tenemos mucha más ciencia. Hoy podemos ver dentro de la célula a ver que es un mundo de complejidad. ¿Y eso que nos acerca a Dios o nos aleja de Dios? ¿Qué creéis? El saber que dentro de nuestras células hay millones de máquinas perfectamente diseñadas, ¿eso nos acerca a Dios? Estamos siguiendo el camino de Pascal. Mucha ciencia, cuanto más en detalle. Esto que os he cortado aquí, esto es una caricatura. Si me dejaréis ir más en detalle cada una de estas máquinas y explicaros en 10 horas el funcionamiento de la máquina y ver todos los detalles, veríais muchas más maravillas. Cuanto más en detalle estudiamos esto, más maravillas descubrimos. Claro, esto es solamente divulgación científica, pero que sepáis que esto no es nada, que la complejidad es 100 veces mayor de lo que vosotros imagináis. Sí, yo tengo una pregunta. El método científico nos dice que nosotros cuando emitimos un postulado debemos llevarlo al laboratorio y comprobar que eso es así. Este postulado de Darwin de ese caldo primigenio en el que hubo una chispa y produjo una célula, vida o lo que fuera, ¿se ha llevado alguna vez al laboratorio? ¿Se ha comprobado? ¿Ha pasado la prueba del método científico? Y si la ha pasado, ¿ha perdurado o...? No sé qué podrías contarnos. Sí, en el año 1953 se realizó un experimento científico por dos científicos, Miller y Urey, que intentaron poner en una probeta una serie de compuestos que ellos creían que eran los compuestos de la Tierra primitiva y hacer pasar una corriente eléctrica por ello. Con ese experimento consiguieron generar 4 o 5 aminoácidos, que son de esas piececitas que habéis visto que componen las máquinas moleculares. 1953 ya nadie cree en ese experimento, porque lo que pusieron, los elementos que pusieron en práctica, si los dejas funcionar durante algún tiempo, destruyen los aminoácidos que se crearon. Es decir, que ese no puede ser el método natural por el que se crearon los aminoácidos, porque esas mismas chispas eléctricas que los crean, al cabo de un rato los destruyen. Entonces, lo que hicieron Miller y Urey es que crearon esos aminoácidos y luego ellos, los científicos, los sacaron de ahí y dijeron, mirad, aminoácidos que se han creado naturalmente. Mentira, fueron ellos los que construyeron un entorno destinado a la fabricación de aminoácidos y fueron ellos los que los sacaron de ahí para que ese entorno no los destruyera. Y no se creó ninguna proteína de ninguna de esas piezas que habéis visto, tampoco se creó información genética, no se crearon los procesos de fabricación de fábricas moleculares, un montón de cosas no se crearon. Desde entonces no ha habido ningún avance. En 1953 Miller, Urey es lo último que ha habido y desde entonces la ciencia nos ha mostrado que la célula es mucho más compleja de lo que Miller y Urey creían en 1953.